Vamos a presentar a Camila Acosta. Camila es una periodista cubana que trabaja como corresponsal del diario español ABC en The New York Times y del medio independiente cubano Cubanet Noticias. Ha sido detenida varias veces por las autoridades del régimen en Cuba por su trabajo informativo abiertamente crítico con la dictadura, así que le damos paso a Camila, que ya está conectada ahí con nosotros. Hola, buenas tardes. Yo estoy desde acá, desde La Habana, y bueno, un honor estar compartiendo este espacio con ustedes, así que gracias por la invitación. Primero, me pedían que retratara un poco cuál es la situación que hay acá dentro de Cuba. Sobre todo después del 11 de julio, las masivas protestas antigubernamentales que tuvieron lugar el pasado año, históricas dentro de la isla. Decir primero, bueno, yo fui detenida en estas protestas, permanecí 4 días detenida, incomunicada, mi familia me daba por desaparecida. Me liberaron a los 4 días con una medida cautelar de reclusión domiciliaria, estaba enfrentando los supuestos delitos de desorden público, instigación a delinquir y una posible condena de 3 meses a 1 año de privación de libertad simplemente por reportar estas protestas acá en La Habana. Estuve 10 meses con esta reclusión domiciliaria, la mayor parte de ese tiempo con una patrulla policial en la esquina de la casa, apenas me permitían salir a la calle. Bueno, han sido ya más de 3 años en los que he sido expuesta a detenciones, amenazas, desalojo, procesos, denuncias, falsas denuncias, y esta ola de terror que estamos viendo actualmente en Cuba se recrudeció con el 11 de julio, pero también viene desde mucho antes. Yo creo que el Internet ha sido lo que ha cambiado mucho los procesos, las dinámicas que estamos viendo dentro de la isla y lo que ha posibilitado también toda esa movilización ciudadana que estamos viendo en los últimos tiempos. Y esta ola de terror que estamos viendo ha hecho que hoy en día tengamos el peor éxodo masivo en la historia de Cuba. En menos de un año, más de 200.000 cubanos han entrado solamente a la frontera sur de los Estados Unidos, y también tenemos una persecución a los periodistas independientes. Tenemos actualmente 2 periodistas independientes en prisión, que forman parte de los más de 1.000 presos políticos que se registran actualmente en Cuba, la mayoría tras el 11 de julio. Y una ola de terror de un régimen que apenas permite disenso dentro de la isla. Decía, el 11J ha sido un parteaguas en muchos sentidos, y yo creo que algo fundamental es que el régimen cubano demostró su verdadero rostro, un rostro criminal que difícilmente se va a poder recuperar esta credibilidad en mucho tiempo. Decía, hoy tenemos más de 1.000 presos políticos, casi la totalidad de los líderes opositores o de la sociedad civil están en prisión o en el exilio. Tenemos el caso de José Daniel Ferrer García, de Félix Navarro, Cicia Abascal Zamora, Aymara Nieto, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo y 2 periodistas independientes, Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello. En cuanto a la prensa independiente, debo decir que el pasado mes de julio, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa documentó unas cifras récord de represión contra los periodistas, más de 140 acciones represivas contra los periodistas. En el caso de José Daniel Ferrer, según han denunciado sus familiares y organizaciones como Prisoner Defenders, se trata de un asesinato lento. Está siendo sometido en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, a varias torturas físicas y psicológicas. Y muchos cuestionan que en Cuba, por ejemplo, no se asesine o se desaparezca a los periodistas, como ocurre en otras regiones, pero hay que recalcar que la diferencia en Cuba está en que es una política, es decir, constituye una política del Estado la represión o la persecución a los periodistas. Hay que entender además que el régimen cubano no necesita desaparecer físicamente o asesinar opositores o periodistas como sí lo hizo hace unas décadas, sino que ha perfeccionado este sistema represivo, esta técnica represiva con el asesinato lento y tortuoso, como le están haciendo precisamente a José Daniel Ferrer, con esta degradación física, psicológica, como forma de quebrar la voluntad de las personas. Eso, por supuesto, deja menos evidencia.
Hoy tenemos una crisis económica en Cuba, histórica también, peor incluso que la del periodo especial. El país ocupa el segundo lugar a nivel internacional en inflación. El descontento ciudadano también aumenta por día y también el estado de ingobernabilidad. Pero en medio de todo esto, el régimen cubano yo creo que ha demostrado una y otra vez que no va a ceder ni va a dialogar con los sectores adversos. Su única respuesta ha sido en todo momento la represión. Algo que ha demostrado en los últimos tiempos el descontento popular ha sido igualmente las votaciones que hubo en Cuba hace menos de 15 días respecto al nuevo Código de la Familia, que se estima que entre los que no votaron, los que votaron no y las boletas que se declararon nulas, más del 50% de la población cubana se manifestó negativamente. Justo a 2 días de esta votación pasó por Cuba el huracán Ian, que ha devastado prácticamente el occidente del país, sobre todo la provincia de Pinar del Río, que se estima, a una semana se estima que todavía tiene apenas un 10% de servicio eléctrico restablecido. Ian dejó también, este huracán, el país a oscuras, completamente el país a oscuras. Hubo un colapso general del sistema electroenergético nacional. Y esto, digamos, toda esta crisis energética, todo este descontento popular, desembocó en nuevas manifestaciones populares, sobre todo en la capital cubana. Protestas populares a las que siguió, como es costumbre, la represión y la militarización del país. Se estima que hubo al menos 26 personas detenidas, sobre todo en la capital, incluso menores de edad, uno de ellos de 12 años que lo mantuvieron el Ministerio del Interior más de 25 horas siendo interrogado sin la presencia de un adulto. Y bueno, hasta este minuto se estima que al menos 19 personas permanecen detenidas simplemente por salir a las calles a exigir la devolución del servicio eléctrico, y en muchos casos protestas que desembocaron en gritos de libertad, personas pacíficas que fueron reprimidas. Hay un ciudadano incluso que tiene más de 30 puntos en el rostro por una golpiza que le dieron. Y como les decía, la militarización que siguió a estas protestas fue en todo el país, no solo en la capital. Y en medio de esta militarización se conoció además que el régimen cubano ha solicitado ayuda a los Estados Unidos para recuperarse de este huracán, porque evidentemente han evidenciado, valga la redundancia, que no tienen la capacidad de respuesta para recuperar el país. Y evidentemente aspira a una disminución de las sanciones internacionales ahora que ni Rusia ni Venezuela pueden auxiliarlo. Rusia ya sabemos que enfrenta las sanciones internacionales por la invasión a Ucrania, pero hay que recalcar que todo este auxilio solo representaría un oxígeno para el régimen cubano. El mundo libre debe entender que el bloqueo de Estados Unidos no existe, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba no existe, sino un embargo y sanciones que cada vez son menores con esta nueva administración estadounidense. Cuba comercia con muchísimos países, incluso con Estados Unidos. Se estima que solamente entre enero y junio de este año el total de exportaciones estadounidenses a Cuba han sido de casi 154 millones de dólares. Muchas naciones libres sancionan hoy a Rusia por la invasión a Ucrania, pero cuestionan este embargo estadounidense a la dictadura cubana, la dictadura más longeva del continente. Comercian con ella e incluso le tienden la mano. Muchos gobiernos y organizaciones se pronuncian contra la dictadura cubana, pero evidentemente esto es insuficiente. Los países libres no acaban de entender que el régimen cubano también es el responsable de gran parte de los conflictos en este continente y que está detrás de dictaduras como la de Venezuela y Nicaragua. Dentro de Cuba muchos resistimos, en el exilio gritan, marchan, protestan por la libertad de Cuba, pero a veces sentimos que no somos escuchados. ¿Qué nos va faltando? Yo creo que recrudecer las sanciones o abogar por esas sanciones internacionales al régimen cubano, hacer lobby internacional, unirnos en contra de estas dictaduras del continente, pero también fortalecer la oposición interna a la sociedad civil dentro de la isla. Esta sociedad civil y esta oposición interna
está viviendo uno de sus momentos más críticos y por eso es la capacidad de respuesta casi nula ante las actuales circunstancias. Todo el protagonismo, debo decir, y los recursos erróneamente por mucho tiempo se han concentrado en el exterior de la isla y tenemos actualmente una oposición dentro de Cuba prácticamente desnuda y descalza, luchando contra este monstruo que es la dictadura cubana. Si me preguntan qué podemos hacer, esto es lo que tengo que decir. Los exiliados y la comunidad internacional pueden hacer mucho, pero todo esfuerzo será en vano si dentro de la isla la oposición y la sociedad civil se está ahogando.